Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Hoy vamos a continuar con las clases de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver un tema como es la métrica en el género lírico. Quiero que me pongan mucha atención ante este tema que es un poquito complejo, pero sé que si lo logramos captar con buena intención vamos a aprender muy bien este tema. Demos inicio. La métrica es la ciencia que se ocupa de medir las sílabas de los versos. Para medir los versos hay que considerar algunos aspectos, como es la sinalefa, la ley del acento final, las pausas, rima y tipo de artes. Vamos a empezar con los tipos de artes. Dentro de los versos existen dos tipos de artes. Cuando un verso tiene más de 1 a 8 sílabas, se conoce como arte menor. Y cuando un verso tiene más de 8 sílabas, en este caso de 9 a 16 sílabas, se le conoce como arte mayor. Y en este caso vamos a ver que encontramos desde bisílabos hasta, en el arte menor, desde bisílabos hasta octosílabos. Y en el de arte mayor, desde eneasílabo, que es de 9 sílabas, hasta octernario 16 sílabas. Entonces, que quede claro que dentro del verso existen dos tipos de arte, como es arte menor y arte mayor. Arte menor es de 1 a 8 sílabas y arte mayor es de 9 a 16 sílabas. También encontramos lo que es la sinalefa. La sinalefa es aquella palabra que va en el interior de un verso, aquellas palabras que van dentro del interior de un verso y que terminan en vocal y la siguiente empieza con vocal o en H. Se unen formando una sola sílaba. Vamos a ver. Aquí hay un verso que dice: yo no sé, mi dulce amiga. Si nos damos cuenta, es un verso de 8 sílabas, pero encontramos que la palabra dulce termina con vocal y amiga empieza con vocal. Entonces ahí la unimos y se conoce como sinalefa. Miremos el segundo ejemplo. Mi amante, mi dulce amante. Es otro verso que si lo contamos en sílabas encontramos 8 sílabas y nos damos cuenta también que determina 2 sinalefas dentro de este mismo verso. Miren, por ejemplo, la palabra mi termina con vocal y amante empieza con A. La palabra dulce nuevamente termina con E, que es una vocal, y amante otra vez empieza con otra vocal que es la A. Ahí tenemos otros 2 ejemplos. La licencia métrica dice que la sinalefa, cuando la H va seguida de dictongos ia, ie, ue o ui, en este caso no se le conoce como sinalefa, simplemente no es una sinalefa. Vamos a ver el ejemplo. Polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Si nos damos cuenta, sudor y después dice y hierro, aunque la otra regla decía que si tiene una H es una sinalefa, no podemos decir que es una sinalefa porque se aplica la nueva regla que dice que si tiene los diptongos ia, ie, ue y ui, no se coloca sinalefa. En este caso encontramos el diptongo ie, por lo tanto se pierde la sinalefa. Igual se da en el segundo ejemplo donde dice unidos están como carne y hueso. Ahí automáticamente, aunque tenga H, se pierde la sinalefa porque tiene un diptongo, como es en este caso ue. Para contar el número de sílabas hay que tomar en cuenta la ley del acento final y las licencias métricas. Vamos a ver. La ley de acento final aplica en lo que son las palabras agudas o monosílabas, también las palabras llanas o grave y las esdrújulas. Se recuerdan eso en los acentos, ¿verdad? Y tiene una regla. Si el verso termina en una palabra aguda o monosílabo, le vamos a sumar una sílaba más. Vamos a ver el ejemplo. Mas no quiero para mí. ¿Cuántas sílabas podemos contar? 7. Mas sin embargo nos damos cuenta que termina con la palabra mi, que es una monosílaba. Ahí entonces le vamos a sumar por la regla una más y se colocan entonces 8 sílabas. Estamos tomando la licencia métrica. La segunda dice: se cuentan las sílabas métricas sin agregar ni quitar. Cuando es llana o grave la última palabra, ni se coloca ni se le quita sílabas. Simplemente se deja tal como está el verso, ¿verdad? Aquí encontramos bajo las alas rosas de este laurel florido.
damos cuenta que la última palabra, florido, es una palabra llana o grave. Y entonces ni le quitamos ni le ponemos, se queda tal como es. Por último encontramos esdrújula, como en este caso, que dice que si es una esdrújula se resta una sílaba o a la cuenta final. Vamos a ver, perdóname por ir así buscándote. ¿Cuántas encontramos? 12 sílabas. Más sin embargo, nos damos cuenta que la última palabra es buscándote. Es una esdrújula, le vamos a restar una sílaba. Entonces quedaría no en 12, sino en 11. También vamos a encontrar que dentro de la métrica del género lírico se le conoce en los versos lo que se llaman pausas. Y está la pausa versal. La pausa versal es aquella que se produce al final del verso y que se marca o se identifica con una diagonal. Miremos el ejemplo. Es algo formidable que vio la vieja raza. Aquí nos damos cuenta que tenemos un verso con dos oraciones, pero tiene al final, ahí se termina y colocamos entonces una diagonal, que es el fin del verso. Esa se le conoce como pausa versal. De ahí encontramos otra pausa que se le conoce como la cesura. Es una pausa interna en el verso, o sea, está dentro del verso, que lo divide en dos partes iguales, denominados hemistiquios, o sea que está formado por 7 sílabas, y se representan con 2 diagonales, aunque a veces pueden ir más sílabas, o sea que no solamente pueden ser de 7 sílabas. Vamos a ver el ejemplo. Estas palabras dichas, la tienda recogida. Aquí encontramos un verso formado por 2 oraciones. Estas palabras, la tienda recogida. Entonces, si nos damos cuenta, en medio tiene 2 diagonales. En este caso se le conoce como la cesura. Está dividiendo, me está mostrando que este verso está formado por 2 oraciones y a ese se le colocan 2 diagonales. Aquí al final no le colocamos una, pero sí debería llevar una diagonal, que sería una pausa versal. Y tenemos la pausa estrófica, que es una pausa que se produce al final de cada estrofa, o sea que me indica que ahí finaliza la estrofa. Y está obligada y se representa con 3 diagonales. Cuando termina la estrofa se le colocan 3 diagonales, que indica que ahí finaliza la estrofa que se está leyendo en el poema. El encabalgamiento consiste en que las frases no terminan al final del verso, sino en el siguiente. Es decir, que van a caballo entre 2 versos. Quiere decir que las palabras se montan entre 2 versos. Vamos a ver el ejemplo. Una tarde oscura y fría de invierno está abajo. Miren, si nos damos cuenta, y fría va unida, obviamente, para que se pueda entender el contexto, sería de invierno. Entonces, como no la colocamos arriba, está abajo, eso significa que hay un encabalgamiento porque está montada en la primera y en la segunda, en el segundo verso. Igual sucede, dice, los colegiales estudian, está abajo. Miren, ahí encontramos otro encabalgamiento. Miren, entonces ahí podemos decir que tenemos un segundo encabalgamiento. Ahora miremos este ejemplo para poder comprender mejor. Dice: muérame por llamar Juanilla a Juana, que son de tierno amor efectos vivos. A la cruel con ojos fugitivos hace papel de yegua galiciana. Esta es una estrofa. Si nos damos cuenta, esto es un poema con 2 estrofas. Miren, y cada estrofa, ¿cuántos versos encontramos? En el primero, 4, muy bien. En el segundo, 4, muy bien, así es. Y ahora miremos el primer verso, la primera estrofa. Tiene 4 versos. Y encontramos pausa final o versal. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, al finalizar el verso, ahí tenemos una pausa final o versal. Obviamente aquí no tengo yo no la identifico con la línea diagonal, pero sí sé que ahí va. Ahora miremos la segunda, que es una pausa interna o cesura. Son aquellas que van dentro del verso, ¿se recuerdan? No van ni al principio ni al final, sino que van en medio. Y si nos damos cuenta, dice, y la cruel, coma. Ahí dice que finaliza el verso y sigue el segundo con ojos fugitivos. Ahí está una pausa interna o cesura, está en medio. Y por último encontramos la pausa
estrófica, que es la final, donde indica que ahí finaliza el verso, la estrofa. Miren, donde dice, hace papel de yegua galiciana. Entonces, muchachos, espero que me vayan comprendiendo el tema. Hemos aprendido, entonces, a través de este tema, que dentro de la métrica podemos medir no solamente cuántas estrofas tiene un poema, cuántos versos tiene cada estrofa, cuántas sílabas tiene cada verso, y que se conocen por versos de arte mayor y de arte menor, que encontramos que también dentro de los versos existen pausas, que está la pausa final o versal, la pausa interna o cesura y la pausa aparte estrófica. La final es cuando termina el verso y sigue otro verso. Tenemos la interna, que es la cesura, que va en medio de los dos, en medio del verso, y la pausa estrófica, que es donde dice que finaliza la estrofa. Bueno, tenemos la tarea en casa, muchachos. Deben realizar las actividades de la página 126-127 del libro de comunicación y lenguaje. Fecha de entrega el próximo miércoles 19 de agosto de 2020. Ha sido un gusto poder llevar esta clase. Yo sé que es un poquito complejo, pero si podemos estudiar un poquito más el tema, muchachos, repetirlo y repetirlo, sé que se les va a quedar la información. Espero que lo estudien y se les quede en su cabecita. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.